¿Y si te dijera que una de las figuras más polémicas de Hollywood ha estado investigando en secreto uno de los textos más censurados de la historia, Mel Gibson? Conocido por su épica bíblica La Pasión de Cristo, lleva años investigando el libro de Enoc. Y lo que descubrió sobre por qué se prohibió este texto antiguo podría dejarte atónito. La versión oficial nos dice que el libro de Enoc fue eliminado por ser inconsistente o no estar verificado. Pero según la investigación y las declaraciones de Gibson, la verdadera razón es mucho más profunda. No se trata de autenticidad ni de disputas teológicas. Se trata de poder, control y secretos que ciertas instituciones no querían que supieras. Si estás listo para descubrir la verdad que han estado ocultando durante siglos, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre la historia antigua y los textos religiosos. Pero antes de revelar la impactante verdad que Mel Gibson descubrió, necesitamos comprender el libro de Enoc en sí y por qué ha cautivado a investigadores, teólogos y buscadores de la verdad durante generaciones. La misteriosa figura de Enoc. Existe un libro en toda la historia de la humanidad que contiene respuestas a todas las preguntas que se puedan plantear sobre el origen del universo. Precisamente por esas respuestas, este libro fue prohibido y permaneció perdido durante más de 2000 años. El libro de Enoc sigue siendo uno de los libros más controvertidos de la historia. Hace que obras como La Metamorfosis de Francis Kafka o los versos satánicos de Salman Rushdie parezcan un juego de niños. Conocemos a Enoc por primera vez en Génesis 5. Y lo único que sabemos es que agradó tanto a Dios que no murió. Se le concedió un viaje al cielo con todos los gastos pagados. Pero este único acto nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era este hombre tan justo que Dios tuvo que protegerlo de la muerte? Un personaje misterioso y especial del que nadie sabía realmente. Padres de la Iglesia de los siglos II y III como Justino Mártir, Ireneo Orígenes y Clemente de Alejandría mencionaron el libro de Enoc. La epístola de Bernabé de principios del siglo II también lo cita extensamente. El filósofo romano Tertuliano incluso lo consideró una escritura sagrada. La prohibición y la pérdida del libro. Durante los primeros 300 años después de Cristo, mucha gente conocía y leía el libro de Enoc. Era tan popular como la saga de Harry Potter, hasta que el Concilio de Laodicea lo consideró erróneo y controvertido. Como resultado, el libro de Enoc perdió credibilidad y fue prohibido, prohibición que aún se mantiene vigente. Tu Biblia no incluye el libro de Enoc. Así de efectiva fue la prohibición. Con ella el público dejó de usar el libro y poco a poco este se fue perdiendo en el tiempo hasta que apenas se habló de él en el siglo XV. El interés por el libro de Enoc resurgió en torno a la época de la Reforma Protestante. Tras su redescubrimiento en Etiopía a finales del siglo XV, comenzaron a circular rumores de que el libro de Enoc, largamente perdido, podría existir. Sin embargo, algunos se aprovecharon del ansia de verdad y publicaron falsificaciones de numerosos libros que afirmaban ser el libro de Enoc. Finalmente, un explorador escocés llamado James Bruce encontró el original en Etiopía. Halló el antiguo manuscrito en la colección sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Afortunadamente, la Iglesia conservó este texto a pesar de no formar parte del canon bíblico. El texto que encontró James Bruce está escrito en Yesik, la lengua que habla el pueblo etíope. Se cree que fue escrito entre los siglos III y I a.C. El texto consta de 5 partes, cada una de las cuales muestra un aspecto diferente de la vida de Enoc, como sus encuentros con los vigilantes, sus viajes al cielo y las visiones del fin del mundo que tuvo.
James Bruce regresó con 3 copias del libro de Enoch, originalmente escrito en etíope. Richard Lawrence escribió y publicó la primera traducción al inglés en 1821. Luego, en 1912, se publicó la famosa versión de R. H. Charles. 28 años después se encontraron otras versiones del libro en una cueva conocida popularmente como la Cueva 4. Y con ellas surgieron más historias, conexiones bíblicas y profecías. El libro de Enoch podría haber sido el primer relato escrito por humanos y también la inspiración para el libro del Génesis e incluso para la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así de antiguo es, se dice que algunos apóstoles de la Biblia citaron a Enoch al predicar. La cita directa más famosa del Nuevo Testamento es la de Judas en Judas 1:14-15, que cita a Enoch 1:9. En la 7ª generación desde Adán, Enoch también profetizó estas cosas diciendo: «He aquí que el Señor vino con sus santas miríadas para ejecutar juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han cometido de manera tan impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él». Eso significa que el autor Judas conocía a Enoch y respetaba el versículo lo suficiente como para citarlo. Otra comparación es entre Génesis 61 y 1 Enoch 61. Y sucedió que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y los ángeles vieron que las hijas de la humanidad eran hermosas a la vista, y tomaron para sí mujeres de entre quienes escogieron. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y bellas. Los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: «Venid, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y mendiguemos hijos». Los vigilantes y la teoría de los antiguos astronautas. Algunos creen que el libro de Enoch reveló muchos secretos que se han mantenido ocultos durante siglos. El libro detalla muchos de los eventos que se resumen en Génesis 1:6. Contiene los recorridos de Enoch por lugares ocultos y secretos en la tierra y en el cielo, como el sagrado Corán, el más allá judío, el abismo, las montañas sagradas, los 10 cielos, las puertas del cielo y las moradas de los ángeles. El libro de Enoch es tan profundo que se dice que registra el primer encuentro de la humanidad con extraterrestres. No es broma. El segundo libro de Enoch habla del encuentro de Enoch con seres que claramente no eran humanos. Se les conoce simplemente como los vigilantes. Se dice que estos seres descendieron del cielo e interactuaron con los humanos. Mientras estaba sola en mi casa, 2 hombres de enorme estatura se presentaron ante mí. Sus rostros resplandecían como el sol, sus ropas y sus voces eran hermosas. Esa fue la descripción que Enoch hizo de los vigilantes. Investigadores como Eric Fonden, autor suizo de varios libros que afirman la influencia extraterrestre en la cultura humana primitiva, creen que estos seres descritos por Enoch podrían ser extraterrestres. Otro aspecto interesante de la descripción de Enoch es el medio de transporte que utilizaban los vigilantes. Se describe a los vigilantes viajando en carros de fuego con ruedas que giran tan rápido que parecen estar en llamas. El sonido de los carros se describe como un trueno y se mueven a una velocidad increíble. Estas descripciones se parecen mucho a los relatos actuales de ovnis. Muchas personas han relatado haber visto extrañas máquinas voladoras que se mueven muy rápido y hacen ruido como un trueno, tal como lo describió Enoch. Estas personas no son cristianas ni creyentes fervientes. E incluso si lo fueran, el 60% de los cristianos desconoce la existencia del libro de Enoch.
Por lo tanto, los relatos son bastante fiables. El primer registro de visitas extraterrestres a nuestro planeta proviene de los sumerios, y su descripción coincide exactamente con la de Enoch. Los sumerios eran un pueblo antiguo que habitaba Mesopotamia. Fueron los primeros en escribir su idioma y algunos creen que también fueron los primeros en estudiar las estrellas. La mitología sumeria cuenta que dioses también llamados seres extraterrestres descendieron del cielo y les enseñaron sobre diversos temas, lo cual es similar a lo descrito en el libro de Enoch. Esto explicaría cómo las enormes construcciones erigidas por nuestros antepasados en diferentes partes del mundo estaban perfectamente alineadas con las estrellas. Los sumerios llamaban a estos seres extraterrestres Anunnaki. Las descripciones de Enoch y los textos sumerios sobre su encuentro describen a los extraterrestres o observadores como seres de otro mundo, criaturas gigantescas y seres luminosos. De hecho, la antigua crónica egipcia afirma que Enoch ayudó a construir las grandes pirámides. Esto significa que la explicación del libro de Enoch sobre el conocimiento que los vigilantes compartieron con los humanos podría provenir de un contacto o conexión entre ellos y una civilización alienígena muy avanzada tal como creían los sumerios. La caída de los vigilantes y los Nefilim. Se dice que estos seres también enseñaron a la humanidad muchas cosas, desde armamento hasta astrología, encantamientos, constelaciones, conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, los signos del sol y el curso de la luna. Básicamente, estos vigilantes fueron responsables del progreso de la humanidad. Ahora bien, podrías preguntar qué tiene de malo eso una palabra Hiroshima o la guerra actual entre Israel y Palestina. Imagina que le das un Ferrari a un niño. Lo va a destrozar y se va a lastimar mucho. La humanidad es el niño en este escenario. La gente empezó a abusar de su información, lo que resultó en corrupción y orgullo. Ahora bien, aunque algunos todavía creen que Enoch se encontró con extraterrestres, la mayoría de los eruditos bíblicos o cualquiera que tenga una Biblia cree que lo que Enoch encontró fueron ángeles. Estos guardianes eran ángeles que tenían una sola misión: velar por los humanos. Probablemente por eso se les llamaba guardianes. No debía haber ningún tipo de interacción con los humanos. Y ahí es donde fallaron y desobedecieron a Dios. Los guardianes no solo interactuaron con la humanidad, sino que también abandonaron el cielo para bajar a la tierra a satisfacer su lujuria por las mujeres. A instancias de su líder Samyasa se acostaron y se casaron con mujeres de la tierra, dando a luz a hijos llamados Nefilim. Estos hijos eran mitad ángeles, mitad gigantes humanos, una monstruosidad. Los Nefilim eran seres enormes con una gran fuerza física que causaban mucho daño. Lo único que hacían era saquear y comer. Y cuando ya no quedaba alimento en la tierra, comenzaron a atacar a los animales y más tarde a los humanos. De aquí podría provenir la mitología griega de los cíclopes. De hecho, según la historia narrada en la teología del poeta épico griego Hesiod, los cíclopes eran hijos de Urano, el dios del cielo, y de Gea, la diosa de la tierra, lo que guarda cierta similitud con la unión entre los guardianes que representan a Urano y las mujeres, que representan a Gea. Los Nefilim alteraron el orden natural de la tierra y el conflicto era constante. La única opción era reiniciar el sistema, es decir, el diluvio. El diluvio fue el castigo para los Nefilim. Eran una abominación y debían ser exterminados. Su sola presencia trajo consigo una oleada de pecado y depravación jamás vista. El diluvio era la única opción. Existen pruebas fehacientes de esqueletos gigantes hallados en distintas partes del mundo, cráneos y esqueletos enormes que claramente no eran humanos, y que demuestran que en algún momento existió en la Tierra una raza de gigantes, profecías que se cumplieron. Ahora bien, podrías decir que son historias realmente buenas,
Puede que tengas razón, pero ¿qué hay de las profecías que se cumplieron? Además de los encuentros descriptivos, hubo profecías del libro de Enoc que se cumplieron. La sección conocida como el libro de las visiones oníricas habla de visiones y profecías desde los inicios de Israel, como nación hasta la revuelta que ocurrió entre el 164 y el 142 a.C. Según la Iglesia Ortodoxa Etíope, el libro de las visiones fue escrito antes del famoso diluvio del Génesis. El mismo diluvio que se registra en todas las culturas, es decir, siglos antes de que ocurrieran los eventos. Y por si se lo preguntan, Enoc también predijo el diluvio. Ve a Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida. Y un diluvio está a punto de venir sobre toda la tierra y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instrúyelo para que pueda escapar y su descendencia se preserve para todas las generaciones del mundo. La palabra diluvio significa inundación severa o masiva. Creemos que se refiere a la misma inundación que ocurrió hace 14.000 años, cuando la tierra quedó sumergida en agua. Enoc tuvo visiones del diluvio y tuvo que proteger a su bisnieto Noé y a sus descendientes. La verdadera razón de la prohibición. Lo que descubrió Mel Gibson, el libro de Enoc tiene todo para resistir el paso del tiempo. Pero a pesar de su sólida interpretación de los acontecimientos que vivió Enoc, las citas de figuras prominentes de la sociedad en sus respectivas épocas, y el hecho de que se utilizara antes de su prohibición el libro de Enoc, sigue rodeado de misterios y controversias. La explicación más extendida sobre por qué se prohibió el libro de Enoc se centra en cuestiones de autoría e inconsistencias teológicas. Sí, los eruditos señalan que el libro no fue escrito por el propio Enoc, sino por varios autores a lo largo de los siglos. Sí existen contradicciones con las escrituras canónicas, como el énfasis en el demonio Azazel en lugar de Satanás y la sugerencia de que los ángeles caídos podían arrepentirse. Pero según la investigación de Mel Gibson y las declaraciones que hizo durante entrevistas sobre sus películas bíblicas, la verdadera razón es mucho más profunda y mucho más inquietante. Gibson sugiere que el libro de Enoc fue sistemáticamente suprimido porque revelaba demasiado sobre la verdadera naturaleza del mal, los orígenes de la corrupción en nuestro mundo y, lo que es más importante, la guerra espiritual constante que las instituciones religiosas preferían mantener oculta a los creyentes comunes. Esto es lo que Gibson descubrió y que no quieren que sepas. El libro de Enoc proporciona detalles explícitos sobre cómo el conocimiento prohibido se transmitió a la humanidad, no como un evento aislado, sino como parte de un sistema continuo. Los vigilantes no solo enseñaron a los humanos sobre armas y astrología, revelaron los secretos de la manipulación de fuerzas espirituales, la creación de sistemas de control y el establecimiento de jerarquías de poder que persisten hasta nuestros días. La investigación de Gibson sugiere que los primeros concilios de la Iglesia reconocieron que el libro de Enoc otorgaba a los creyentes comunes un conocimiento que amenazaba la autoridad eclesiástica. El libro describe encuentros directos con seres divinos, revelaciones personales y viajes espirituales, todo ello sin necesidad de mediación institucional. Según el relato de Enoc, una persona justa podía tener acceso directo a los reinos celestiales y al conocimiento divino. Esto resultaba peligroso para una estructura eclesiástica emergente que se estaba posicionando como el intermediario necesario entre Dios y la humanidad. Además, Gibson destaca las detalladas descripciones de los Nefilim y sus linajes que perduran en el libro. El libro de Enoc sugiere que la corrupción introducida por los vigilantes no terminó con el diluvio. Ciertos linajes, sistemas de conocimiento e influencias espirituales sobrevivieron y continuaron moldeando la civilización humana.
Esta narrativa sugiere que familias e instituciones poderosas podrían perpetuar este legado corrupto, una idea que habría resultado profundamente amenazante para las autoridades religiosas y políticas a lo largo de la historia. El libro también contiene descripciones detalladas de los reinos celestiales, la estructura de la creación y los nombres y funciones de diversos ángeles y seres espirituales. Según Gibson, este conocimiento se consideraba demasiado poderoso y peligroso para la gente común. Al restringir esta información, las autoridades religiosas podían mantener su papel como intérpretes exclusivos de la voluntad divina y la realidad espiritual. Quizás lo más significativo sea que Gibson descubrió que la prohibición del libro de Enoch coincidió con la consolidación del poder institucional en la Iglesia primitiva. A medida que el cristianismo pasó de ser un movimiento perseguido a la religión oficial del Imperio Romano, la estandarización y el control se volvieron primordiales. Los textos que fomentaban la experiencia espiritual individual, que revelaban verdades incómodas sobre la naturaleza del mal y el poder, o que sugerían conflictos sobrenaturales en curso en el mundo, fueron sistemáticamente excluidos. La preservación del texto por parte de la Iglesia Ortodoxa etíope, señala Gibson, es significativa. El aislamiento geográfico de Etiopía y su temprana adopción del cristianismo antes de los concilios principales significaron que no estuvo sujeta a las mismas presiones políticas que el cristianismo europeo. La Iglesia de esa región reconoció el valor espiritual del testimonio de Enoch y se negó a suprimirlo a pesar de que el resto del mundo cristiano lo hizo. La conclusión de Gibson es contundente: el libro de Enoch no fue prohibido por ser inauténtico o inconsistente, sino por ser demasiado auténtico, demasiado coherente con una realidad que amenazaba las estructuras de poder establecidas. Revelaba que la guerra espiritual es real, que el mal tiene orígenes y mecanismos específicos, que fuerzas poderosas operan tras bambalinas en la historia humana, y que la gente común tiene el potencial de una conexión divina directa sin la intervención institucional. Por eso el libro sigue siendo polémico incluso hoy en día. Por eso las denominaciones mayoritarias aún lo excluyen. Y por eso investigadores como Gibson creen que debemos reconsiderar lo que nos han dicho sobre qué textos son aceptables y cuáles son peligrosos. La cuestión no es si el libro de Enoch es escritura sagrada. La cuestión es, ¿qué temen que descubras si lo lees? Conclusión. El libro de Enoch es uno de los textos más fascinantes y controvertidos de la historia de la humanidad, ya sea que se la observe desde la perspectiva de la historia antigua, los estudios religiosos, la arqueología alternativa o la búsqueda espiritual. Su impacto es innegable. La investigación de Mel Gibson sobre por qué este libro fue realmente prohibido revela un patrón que va más allá de las simples disputas teológicas y se adentra en el ámbito del poder, el control y la gestión de la conciencia humana. Desde la misteriosa ascensión de Enoch al cielo hasta el conocimiento prohibido de los vigilantes, pasando por la catastrófica historia de los Nefilim y las profecías que aparentemente se cumplieron siglos después. Este texto ancestral desafía nuestra comprensión de la historia, la espiritualidad y las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. El hecho de que se conservara en Etiopía mientras se borraba sistemáticamente en todas partes evidencia tanto la determinación de suprimirlo como el valor necesario para protegerlo. Ya sea que el libro de Enoch sea una escritura de inspiración divina, una colección de mitos antiguos, un registro histórico de hechos reales o algo intermedio, una cosa es segura: ha sobrevivido contra todo pronóstico por una razón. El conocimiento que contiene, las preguntas que plantea y las verdades que revela o pretende revelar siguen resonando en quienes buscan la verdad miles de años después de su escritura. Como sugiere Gibson, quizás la verdadera pregunta no sea si deberíamos leer el libro de Enoch,
sino porque algunos siguen empeñados en impedirlo. En una era donde se supone que la información es libre y accesible, la continua controversia en torno a este texto antiguo debería hacernos reflexionar sobre qué otros conocimientos se nos han ocultado y por qué. El libro de Enoc nos recuerda que la historia la escriben quienes ostentan el poder que la realidad a menudo supera la ficción, y que la búsqueda de la comprensión de nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro destino es uno de los viajes más profundos que podemos emprender, ya sea una obra de profecía inspirada o mitología antigua. Sin duda nos ayuda a comprender nuestra conexión con el pasado. Y quizás si estamos dispuestos a observar con suficiente atención nuestro camino hacia el futuro. Si este video te ha abierto los ojos a algo que desconocías, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. El conocimiento que ha permanecido oculto durante siglos merece ser sacado a la luz.